Bienvenidas y bienvenidos a una nueva Drupalada que empezamos después del verano. El verano hace tiempo, bueno, todavía estamos en verano creo. No sé si esto no lo tengo muy bien planteado, pero creo que todavía sigue en verano la cosa. Pero el caso que hemos vuelto a hacer las Drupaladas. Y nada, esta vez hoy vamos a hablar de creación de temas en Drupal de mano de Yolanda. Y bueno, pero antes de darle el paso a ella, vamos a hacer una pequeña visión de lo que son las Drupaladas y qué hacemos aquí. Recordar que estamos grabando sesión para colgarla posteriormente en el canal de YouTube de la Asociación Española de Drupal, y allí pues tenéis todas las sesiones. ¿Y qué son las Drupaladas? Pues básicamente son encuentros mensuales que hacemos con el objetivo de revitalizar un poco la comunidad de Slack en el canal de Drupales. Y bueno, también como objetivo de que no haya que esperar al DrupalCamp para que podamos charlar de cosas, etcétera. Entonces, empezamos el año pasado no, este año empezamos en enero con la primera, con la Drupalada 0. ¿Y dónde encontrarnos? Pues tenemos un proyecto en Drupal.org, que es drupal.org/project/drupaladas, que básicamente ahí en las issues, pues toda aquella persona que esté interesada en proponer un tema, ya sea que se ofrezca esta persona como ponente o proponga el tema y que otra persona lo coja, como ha sido el caso de Yolanda. Entonces, mes a mes vemos los votos, y la más votada por las personas que participan, pues se hace ese mes, ¿no? Y siempre y cuando tengamos a alguien que la dé. Entonces, nada, ahí podéis encontrar todas las sesiones que hemos dado y las que no hemos dado. Lo que comentaba antes, de esta sesión se subirá a YouTube, al canal de la Asociación Española de Drupal, y ahí tenemos una lista con todas las cosas que hemos hecho hasta ahora. Y recordad, bueno, estáis aquí en la videollamada ahora mismo, sabéis que estamos activos en el canal Drupales y Drupales Iniciativas. Y bueno, y si estáis viendo el vídeo, pues os animo a que os unáis. Y bueno, hay una comunidad bastante agradable. Y con respecto a eso, seguimos el Drupal Code of Conduct para tener una comunidad sana y tengamos un ambiente sano donde no haya ningún tipo de problema. Y ahí os dejo el enlace con las guías. Y bueno, un anuncio, aquí lo haría con la sesión, pero bueno, falta un mes para la Drupal Camp. Este año es en Benidorm, del 24 al 27. El 24, que es el Business Day, es 25-26 en Benidorm este año, de octubre. Entonces nos veremos allí. Y un anuncio que se ha hecho esta mañana, no sé si lo habéis visto, pero lo quería recordar, es que este año vamos a organizar una pequeña Open Space durante la Drupal Camp. Esto ocurrirá aquí pone el domingo y no, es el sábado. El sábado a las 3 de la tarde tenemos una sala workshop, y durante 3 horas vamos a poder hacer una actividad de Open Space donde todas las personas podrán proponer temas sobre los que se hablar, votarlos, y elegiremos las los 5 temas más votados. Pues tendremos 2 horas y media para hablar de ellos, ¿no? Media hora cada uno. Durante la semana que viene iremos haciendo más anuncios y cómo vamos a realmente organizar este tipo de cosas, esta actividad. Y nada, entonces, pues nada, pues muchas gracias, y paro de compartir porque le doy paso a Yolanda, y que Yolanda pues nos hable de la creación de temas en Drupal. Yolanda, todo tuyo. Vale, gracias. Voy a compartir. ¿Veis mi pantalla? Sí, Vale, o estupendo. sea, es, creo que es, a ver, creo que se ha ido la pantalla. Estamos viendo un fondo, como el Un fondo del Mac, fondo, ¿no? Sí. claro. Sí, pues se acaba de ir. Espera, a ver si consigo recuperarlo. He hecho algún movimiento de ratón malo. A ver, voy a parar un momentito, perdonar. Nada. eh, Mientras tanto, recordaros que podéis, bueno, todavía se pueden comprar las entradas de la DrupalCamp, y bueno, en la web de la DrupalCamp pues, tenéis el programa, que también es público ya, con todas las charlas que va a haber y todo ese tipo de cositas. Am, ¿Y qué más comentar? ¿Qué más comentar?
Vale, ahora vemos. Se ha quitado ahora otra vez de compartir. Vale, creo que ya he visto el problema. Vale. Vale, es que al parecer cuando lo pongo en pantalla completa desaparece. Mm, A ver, vamos a intentarlo otra vez. vale. Ahora sí. Sí, ahora vemos la presentación. Sí, exactamente. Venga. Vale, Genial, se perfecto. ve Ahora sí. perfecto. Sí. Sí. Vale, pues como ya sabéis, vamos a hablar de la construcción de temas gráficos en Drupal. Y bueno, me presento yo porque imagino que es la primera vez que tomo contacto así con la comunidad. Porque yo empecé a trabajar en 2014 como frontend en Reino Unido. Entonces, yo casi toda mi carrera como frontend ha sido en Reino Unido y hasta hace 2 años no decidí volver a España. Entonces, desde 2022 que volví a España, trabajo en Cámbrico, bueno, yo empecé a trabajar con Drupal en 2018 cuando trabajaba en la Universidad de Edimburgo. Y nada, pues ya me gustó la tecnología y ya aquí me he quedado y sigo Mm, trabajando en Cambrico con Drupal. Mm, la cons- Me voy a centrar un poco en los puntos que había en la issue, que creo yo que al ser la propuesta son los que más pueden interesar, pero haciendo hincapié en que está enfocado en proyectos, llamémoslo tradicionales. No voy a incluir los single directory components y tampoco voy a incluir la parte de Kbop porque si nos ponemos a hablar de todos los puntos en cada una de las cosas, pues se nos puede ir un poco de las manos. Aparte de que los planteamientos son diferentes, no es lo mismo la construcción de temas gráficos en un decoupled que en un proyecto tradicional. Entonces me voy a centrar más en los proyectos tradicionales. Entonces tenemos 4 puntos. El primero era sobre el uso o no de frameworks, el uso o no de SAS como preprocesor, las herramientas de empaquetado y los tratamientos de assets. Yo lo he centrado un poquito más en imágenes, pero no sé si alguien tiene alguna otra idea. Podemos debatirlo así y hablarlo luego. Con respecto al uso de frameworks, yo normalmente más, más que una filosofía de sí, creo que siempre se deben usar frameworks o no, o qué framework. Yo creo que a mí eso me lo da el contexto del proyecto. Yo siempre antes de empezar un proyecto, pues miro, no todos los proyectos tienen el mismo tamaño, hay unos que tienen una complejidad mayor que otros. ¿Qué tiempo tenemos de desarrollo? Hay proyectos que pues tienen un tiempo más largo y te permiten hacer pues otro tipo de cosas. Hay otros proyectos que pues bueno, vienen más acotados con unos tiempos más cortos y ya eso pues te da muchas pistas de si vas a usar un framework o no. Y también creo que es importante saber qué va a pasar luego con ese proyecto, porque tú creas un proyecto y luego pueden pasar muchas cosas. Lo puedes mantener en el propio equipo, el que ha desarrollado el proyecto, porque esta forma como parte de un mantenimiento. O hay proyectos que los devuelves y ya el cliente es el que gestiona. Entonces, claro, hay muchos tipos de clientes también. Están los clientes que tienen equipo de desarrollo interno, tienen incluso diseñadores. Y hay otros clientes que son más pequeñitos y a lo mejor tienen pues una persona que es incluso la que gestiona contenido y que está toqueteando. Entonces, pues creo que una vez que tenemos un número de variables que que van a venir dadas por el proyecto. Incluso hay proyectos que ya vienen con unos requerimientos iniciales que te dicen, quiero usar framework, quiero usar este framework y quiero usarlo de esta manera incluso. Entonces ya ahí ya pues poco tienes que elegir. Yo personalmente para mi uso, mis proyectos pequeñitos, yo no uso framework, porque para mí un framework le quita un poco la diversión, pero obviamente para proyectos grandes, en general, mi experiencia me dice que ayuda a tener un framework, porque en general no tenemos tiempos largos de desarrollo. No, vamos, en general son pocos meses, suelen ser proyectos grandes, complejos,
Y mi experiencia ya con varios proyectos que los proyectos en los que he estado trabajando, en los que se ha decidido no usar framework, en general suelen perder la consistencia a largo plazo. Normalmente cuando desarrollamos un proyecto desde el principio, pues los que estamos involucrados lo tratamos pues como nuestro bebé, nuestro proyectito, lo mimamos, pero luego ese proyecto tiene una vida, hay otras personas que van a interactuar con ese proyecto. Y luego, en general, em, si no tienes una buena documentación, en general, otras personas cuando interactúan con el proyecto, al final no siguen la misma filosofía que se aplicó inicialmente y acaban habiendo problemas serios de consistencia. También, en general, con el uso de los frameworks, siempre se le tiene como la etiqueta negativa de que tienen una mala performance. Yo, desde mi punto de vista, creo que es cómo se usan los frameworks. No es lo mismo que uses un framework usando un CDN y lo metas ahí a lo grande y metas todo con todos sus componentes, que tú en tu tema descompongas ese framework y hagas uso de los diferentes componentes en el sitio adecuado. A ver, vale, no está aquí, esto viene más adelante, que tengo una imagen en la que se muestra mejor. Entonces, pues creo que también el uso, ¿no?, del framework, aparte del contexto, es cómo se usa el framework, puede tener mejor o peor acogida. Pero en general, mi experiencia creo que beneficia a proyectos, sobre todo grandes, el uso de un framework. Con respecto a lo de usar SAS o PostCSS, yo creo que no son incompatibles. Es más, yo los he estado usando las dos tecnologías hasta hace muy poquito, las dos juntas. A la hora de elegir si usar una u otra, también viene dado por los frameworks. Si tú usas un framework, cada framework tiene como su filosofía y su estructura. Por ejemplo, Bootstrap tiene una base muy fuerte en SAS, usa muchos imports entre las diferentes componentes, y Tailwind, por ejemplo, pues tiene una base más en PostCSS para sus directrices, para la generación del tema y las directrices internas. Entonces, pues, dependiendo si usas un framework u otro, ese framework te va a marcar un poco el uso de una tecnología u otra. De todas formas, como comento, yo he estado usando las dos tecnologías a la vez porque para mí hasta hace muy poco SAS me ha resultado muy cómodo de usar. Vamos, yo hace 10 años empecé a trabajar con SAS y lo estoy dejando ahora. Lo estoy dependiendo de eso del proyecto. A mí me ha resultado muy cómodo usar SAS por el nesting, que ahora nesting, pues ya lo tenemos incluido, ya tenemos un buen soporte para nesting, pero hasta hace un año el soporte era muy flojo. A mí el nesting, pues, aunque siempre con cuidado de no hacer un nesting profundo, porque al final lo que tenemos son problemas de especificidad, sí que internamente la arquitectura de un CSS ayuda a tener diferentes parciales y también, bueno, eso dentro de los diferentes parciales. Entonces, el uso de parciales también es una cosa que a mí me ha venido muy bien, tener todo organizado por componentes pequeñitos, los importas, y me ha parecido siempre mucho más limpio tenerlo todo como de una forma modular. También es verdad que eso se podía hacer con SAS, porque los imports de SAS, esos imports se gestionan cuando haces la compilación del SAS. Esos imports no entran luego en la carga del servidor. Por ejemplo, si usamos los imports tradicionales de CSS,
siempre es un riesgo para la performance, porque hasta que cuando se está cargando la página, cuando llega un CSS y llega un import de los que son de CSS, que no son de los de SAS, se pueden crear cuellos de botella hasta que no se carga uno, no se empieza a cargar otro y al final tenemos problemas de performance. Entonces, yo siempre intento evitar un poquito, bueno, un poquito, no, lo evito siempre los imports puros de CSS y por eso me gustaban siempre tanto los de SAS para tener como esa estructura y organización. Esto también viene de una época en la que hacer muchos requests a un servidor pues tenía consecuencias de performance. Entonces todo estaba dirigido a hacer un bundle. Hacías una sola petición y lanzabas todo tu CSS ahí. Ahora ya no, eso ya no supone un problema. Por ejemplo, ya antiguamente, pues como tenemos aquí en el cuadrito de arriba, pues hacías tu bundle minificado y ya está. Único request, todo iba ahí. Ahora ya, pues yo la forma en la que trabajo hasta ahora es crear, si tienes un framework, a lo mejor creo un global styling en el que introduzco los aspectos generales, el heading, navegación principal que se ve en la primera carga de página y poco más, el grid, y ya el resto va cargando dentro de libraries del theme, vamos creando los componentes pequeñitos. Eso, como comentaba antes, esos frameworks están como divididos en sus partes, no estás cargando un framework entero, entonces tú decides qué parte, cuándo la metes, cómo la metes, entonces no hay los problemas de performance, o por lo menos, vamos, yo no he notado problemas de performance introduciendo un framework de esta forma, porque meto precisamente lo que necesito, donde lo necesito. Usamos yo, por ejemplo, me siento más cómoda siempre usando un attach library en el Twig, pero vamos, eso ya como es preferencia de cada uno. Si alguien lo introduce desde el theme. Entonces, yo ahora mismo, pues tengo así un poco de filosofía intermedia entre vengo del Huge Bundle, que es lo que se hacía antes, lo que se requería antes, y ahora ya pues tengo un pequeñito bundle, que es lo que cargo inicialmente pues con el grid y lo que se ve en la primera carga, y ya luego pues todos los componentes. Hay gente que pues que le gusta tenerlo todo, incluso hasta ese bundle que yo tengo pequeñito, le gusta tener el grid por un lado, la navegación por otro. Eso creo que también es cuestión de cada proyecto, ya ir acoplándolo, porque creo que aquí ya hay que medir mucho para ver realmente dónde está la ganancia. Este artículo, no sé si lo habéis tenido la oportunidad de leerlo, es de Harry Roberts, es un chico de UK que está especializado en performance. El artículo es bastante largo porque siempre este chico cuando hace los artículos los mide todos los parámetros, son muy interesantes de ver. Entonces, al final la reflexión, que es un poco lo que yo he estado viendo en mi experiencia, en mis proyectos, es como el bundling, sin ser un bundle gigantesco, sigue siendo medianamente efectivo, pero eso, un bundle con cabeza es un bundle pequeñito y luego ya todo en pequeños componentes. Si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo a este artículo, si no lo habéis visto antes, es bastante interesante. Entonces, yo, como comentaba al principio, desde mi punto de vista, yo creo que ya ha llegado el momento en el que para proyectos que no se usa un framework que esté ligado a SAS directamente, podemos, podemos dejar ya SAS porque esos bundles, por ejemplo, pequeñitos, que yo comento que incluyo al principio, se pueden hacer con otro tipo de herramientas. Si quisiéramos una herramienta que en el proceso en el pipeline antes de la generación de todo, pues ahí lo puedes gestionar con Nano,
que usa PostCSS, si tenemos más inclinación a PostCSS. Incluso hay herramientas muy interesantes, no sé si lo habéis visto, como Lightning CSS, pues que pues, parecen interesantes, enfocadas a CSS módulos. Creo que por lo menos merece la pena echar un vistazo para ver las diferentes opciones que tenemos. Luego, bueno, no sé si hasta ahora haya sido alguna pregunta o algo con respecto al tema de SAS y CSS. Vale, pues si en algún momento tenéis alguna pregunta, sí. Yo tenía una pregunta justo de que estabas hablando de los frameworks. Si tuviste experiencia trabajando con Tailwind en temas de Drupal. En temas de Drupal, no. He hecho cositas Ah, así, proyectitos personales, pero en Drupal no. bien, En mi empresa casi todos los proyectos que llegan, pues son proyectos que se han hecho antes, vienen con mucho bootstrap. claro, Entonces, ahí pues va, si se hacen migraciones, pues la migración intentas hacerla sin que sea un cambio entero en el proyecto, pues haces una migración y a lo mejor pues cambias la versión de Bootstrap, pero claro, hay que ajustarse un poco a lo que te da el contexto. Pero claro, eso, en el contexto de Drupal, no, yo lo he usado solamente a proyectos personales. bien, bien, ¿Tú has gracias. tenido experiencia? No, no, por eso, o sea, como que no está muy desarrollado el tema de Tailwind en Drupal, eh, pero está bueno, sí, el framework como tal, pero como que no hay mucho desarrollo en eso. Sí, yo creo Eh, que somos, estamos más enfocados en Bootstrap, sí, y en temas basados en Bootstrap. sí, en general sí, incluso cuando miras los diferentes temas que Contrib, hay, creo que hay uno o dos como mucho de Tailwind y el resto son Bootstrap y Claro. sí, hay como Sí, sí. mucho apego a Sí, sí. Bootstrap todavía en Drupal. Sí, sí, perfecto. Bueno, luego respecto a las herramientas de empaquetado, mm, yo siempre tengo así mi amor-odio con las herramientas de empaquetado porque los bundlers de JavaScript cuando surgieron, pues surgieron con un fin específico. Como os comentaba antes, pues antes cuando hacías las webs, era una llamada, si tú tenías tu aplicacioncita, antes de esa aplicacioncita tenías que ir creando, tenías que poner antes de esa aplicacioncita personal, pues todas las dependencias y al final tenías como una ristra de dependencias, de llamadas y eso era un poco caótico. Aparecieron los bundlers que ayudaban también a eso, a tener menos llamadas al servidor, menos requests. Entonces era un poco igual la filosofía de CSS. Creabas tu propio bundle con tu aplicacioncita y tus dependencias y ya pues tenías un solo paquetito que subir. El primero que apareció pues Browserify en 2011 y ya al poquito ya tenemos Webpack, que Webpack pues ahí lleva ya 10 años. Yo con Webpack, pues bueno, lo he usado porque he tenido que usarlo en proyectos, pero no soy especial fan de Webpack. Pero bueno, inicialmente, apareció eso, para hacer un bundle. Y eso fue en 2014, justo al año siguiente fue cuando se lanzó EmacScript en 2015, entonces fue cuando se empezó a introducir los loaders de Babel y ya en general Webpack funciona en base a loaders. Ahora ya Babel, yo hace mucho tiempo que ya no lo veo porque ya los navegadores ya soportan EmacScript y casi todo el uso que se hace de Webpack hoy en día es más como empaquetado más de assets en Drupal, en entornos de Drupal. Yo esto
por eso lo decía al principio, es todo en el entorno de Drupal, porque si nos vamos a un decouple, ya todo el discurso cambia por completo. Entonces, en un entorno tradicional es más, pues, empaquetado de, pues, de assets y ya, pues, teniendo en cuenta que Drupal ya incluso hace el minificado on the fly del JavaScript, es como, yo a veces me planteo qué necesidad, porque no necesitamos un bundle. Ahora mismo con JavaScript creo que deberían tratarse de la misma forma que estábamos haciendo con el CSS, en pequeñas librerías, y que cada funcionalidad se cargue donde corresponda, no tener un bundle grande con todo. Entonces el concepto de bundle pues ya está un poco disperso. ¿Por qué se sigue usando Webpack? ¿Cuáles son sus ventajas? Pues yo reconozco que cuando tienes Webpack tienes una herramienta que haces todo. Tratas el JavaScript, tratas la minificación de CSS, puedes hacerlo todo. Hay loaders de todo. Yo cada vez que miro me encuentro loaders de cualquier cosa. Entonces, eso, la cantidad de recursos de loaders sumado que lleva 10 años en activo, pues hace que al final haya una comunidad ahí detrás. Si tienes dudas, es relativamente fácil encontrar una solución para dudas y problemas que tengas. Entonces, pues se entiende que se siga usando. Yo lo que pasa es que también he padecido mucho las desventajas de usar Webpack. Cuando metes tantas cosas en Webpack, empiezas a meter que si el loader de pues CSS, las imágenes, minificar eso, empiezas a meter de todo. Y si no haces, por una parte, pipelines diferentes, uno para dev, uno para tal, si no está bien planteado desde el principio, por una parte, coge una complejidad desmedida. He visto webpacks que los he abierto y con las mismas me han dado ganas de llorar y cerrarlo porque la complejidad es exagerada. Y luego, claro, esa complejidad y ese mantenimiento es costoso. Cuando hay que cambiar las dependencias, cuando hay que actualizar, no es un trabajo de cambio una cosita. mm, Requiere inversión de tiempo para la configuración y requiere inversión de tiempo para el mantenimiento solamente de la herramienta, cuando se supone que es una herramienta que lo que tiene que hacer es ayudarte a ser más efectivo y más ágil en tu tiempo. Si a mí la herramienta empieza a darme problemas de configuración cada X tiempo o cambiar cualquier cosa requiere mirar pues todas las configuraciones que llevan asociadas, no sé si merece a mí personalmente la pena usar esa herramienta. Aparte de lo que más he padecido son los largos tiempos de compilación. Yo he llegado a estar en proyectos con Webpack que la compilación ha llegado hasta 3 minutos. Entonces, si yo estoy nada más que haciendo cambios en el themes CSS, yo cada 2x3 estoy cambiando, recargando, viendo que todo está bien. Entonces, si cada cambio, cada 2, 3 cambios, recargo y todo estás 2, 3 minutos esperando que eso compile, y no salen las cuentas del tiempo que estás trabajando y el tiempo que estás compilando. De hecho, el problema es tan grande y conocido que es que en la propia web de Webpack es como tienen una parte dedicada a los problemas de performance del build. Es que, porque puede ser desesperante si no está todo muy bien configurado, si no está todo muy bien optimizado. Además de Webpack, yo las otras herramientas que más me encuentro comúnmente son Gulp, que no es un bundle como Webpack, es más el tradicional Task Runner, que pues como Webpack un poco tiene diferentes plugins y los tienes que configurar para para generar el pipeline final. Y Laravel Mix me lo he encontrado también bastante, que es una capa por encima de Webpack. Si tengo que usar Webpack,
en realidad prefiero usar con Laravel Mix. Me parece todo mucho más claro, más limpio cuando tengo que hacer cambios en la configuración. Pero últimamente parece que está parado. Lleva ya 2 años que en el repo no se mueve nada, no hay nuevos releases, entonces parece que está en desuso. Entonces yo ahora mismo estoy en un momento en el que estoy empezando a cambiar herramientas. Y claro, pues quiero hacer una elección adecuada de la herramienta. No quiero que me pida unos tiempos de configuración altos y de mantenimientos altos, porque es que en realidad el objetivo lo quita, que es la optimización y aparte de los procesos del trabajo diario. Quieres automatizar para ir más rápido, no para que la herramienta está configurándola cada 2 por 3. Entonces, pues mirando en las diferentes opciones, pues aquí, si veis la gráfica, pues, yo creo que podemos abrirla un poquito más grande. Sí, aquí se ve un poquito más grande. Webpack sigue ahí en lo alto, porque, pues por lo que he dicho, es una herramienta que permite hacer de todo y tiene mucha atracción después de 10 años. Pero yo ahora mismo estoy probando cosas nuevas, estoy empezando a probar ESBuild y Vite y ahí estoy, intentando llegar a las conclusiones y ver qué es la herramienta que más se adapta a mi flujo del trabajo. Al final, la herramienta se tiene que adaptar al proyecto y al flujo de trabajo de cada uno. Entonces, no hay, creo yo, que una herramienta que resuelva todos los casos. Sí es verdad que cuando ves la configuración de Vite o de ESBuild, pues, y la comparas con lo que hay que hacer en Webpack, pues llama la atención. Y luego ya, no sé si lo pone aquí, pero no viene aquí, pero cuando ves los tiempos de procesado, pues yo creo que por mi parte merece la pena probarlo. Voy a empezar las pruebas y todo lo que salga de estas pruebas es lo que voy a presentar en la DrupalCamp dentro de un mes. Así que ya os contaré los resultados. Vale, luego con respecto a los assets, las imágenes, me he centrado como en 3 puntos de los que se proponían en la issue, que es como la conversión de iconos a tipografías, que serían los icon fonts, y yo, aunque no venía en la issue, he introducido la comparativa con los icon sprites. Luego, por punto 2 sería la optimización de imágenes y el minificado de su vejez. Los icon fonts también es como estas herramientas que se han usado mucho y todavía yo creo que también se siguen usando bastante. Ejemplo, pues, Font Awesome. Se ha usado mucho, hay muchas otras. El problema que han tenido siempre los iconos en fuentes son las librerías, que son grandísimas. Yo hace ya tiempo que no las uso. Yo las usé en su tiempo y las dejé de usar y ya no sé si ahora permitirán hacer como paquetitos más pequeños de los iconos que usas. Pero en su día tenías que meter la librería entera y la mayoría de proyectos que me los sigo encontrando cuando está metido ahí de CDN directo la librería entera y me parece un disparate. Entonces, así, mirando alternativas, he visto que existe herramientas como WebFont. Yo no la he usado porque ya os digo, no uso iconos en fuentes, pero me parece como un recurso interesante que tú tengas tus iconos y si necesitas o por lo que sea estás acostumbrado, la que sea la razón, crear iconos en fuente me parece una buena opción que se puede usar tanto en UI y me parece que tiene la opción para usarla desde el command line. Que tú puedes crear tu script de Node y se genera dentro de tu propio pipeline. Yo, en lugar de usar icon fonts, lo que hago es usar icon sprites, porque por las ventajas que pongo aquí. Aparte de ser otro llamada más, otro request más, que claro, 1, 1, 1, al final son muchos.
yo siempre intento como limitar, soy como muy minimalista en todo, entonces intento limitar todo ese tipo de cosas al máximo. Luego, dependiendo del proyecto, se queda limitado lo que tú puedes, a lo que tú puedes dar estilo con los icon fonts. En general es tamaño y color. Pero si tienes un proyecto un poco más creativo que necesitas tocar, que si el stroke y más componentes del SVG, con esto ya te has quedado limitado. Entonces, yo en general, si son poquitos iconos, yo uso los SVGs dentro de mi HTML. Y si ya empiezan a ser unos cuantos más, hago los icon sprites. Que lo que haces al final es tú tienes tu paquetito de SVG y lo que haces dentro es meter diferentes iconos con la etiqueta symbol. Cada icono, pues dentro está el contenido de cada icono, cada icono tiene su ID, esto va aquí dentro. Pues empieza a meter 1, 2, 3, 4, los que sean. Y luego ya donde vayas a usar el icono, pues llamas con el ID a ese icono. Las ventajas que tiene esto es que si tú te haces los sprites pequeñitos, en cada página puedes usar pues, los 4 o 5 iconos y no tiene carga con el propio CSS, entonces lo tienes inmediato ahí. Este sería un ejemplo. Esto proyecto de hace tiempo pues tienes tu SVG, esto se pone al final pues del template en el que lo vayas a usar y dentro pues tienes tus diferentes iconos. Pues aquí tienes una search, un home, un email, pues un número así limitado de iconos. Yo lo que hago normalmente con esos sprites, los tengo en parciales, en un parcial, entonces los meto en esos templates en los que voy necesitando esos iconos. Los incluyo y luego también tengo otro parcial para el SVG, por ejemplo. Hago siempre constantemente, tengo esta estructura, la parte de abajo de SVG, y entonces cuando los incluyo, dependiendo del contexto, pues le meto el ID para decir qué icono quiero dentro del sprite, pero ya puedo definir según el contexto si quiero un tamaño, otro, si le quiero meter la etiqueta de área y podríamos customizarlo mucho más. Si quieres poner el fill de un color, el stroke de otro, entonces ya vas controlando más. Tienes mucho más control de lo que metes y está todo al final metido en ese HTML que se genera al final. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en uso directamente aquí en esta página. ¿Sí? No. Si nos vamos aquí, inspeccionamos, podemos ver aquí al final este icon search, icon home, el email. Están aquí, los tenemos con un display none, este grupito, y luego ya cuando necesitamos usarlos, nos venimos aquí y usamos, pues, le digo, úsame el icon search y ya pues te coge el icon search de la parte de abajo. Esta es mi preferencia y lo que uso normalmente, lo llevo usando bastante tiempo y que me funciona bastante bien. Y si queréis más en este artículo de referencia, pues ya podéis ver todos los detalles de cómo generarlos, cómo incluso exportar los iconos con Illustrator o con Figma. Ya esto es mucho más detallado. Aquí estamos pues como viendo pinceladitas. Luego, el punto que venía así en la issue era lo de la optimización de imágenes vectoriales. Yo en general no hago optimización de imágenes vectoriales porque no sé si se ve en el anterior. Si veis, los SVGs, si no son como un tipo de gráfico más artístico y son iconos, por ejemplo, el tamaño de esto es mínimo.
y es muy legible. Tienes un círculo, tienes una línea, no hay más. Entonces el problema que hay con la optimización de imágenes vectoriales es que lo que hacen para intentar sacar algo para intentar obtener una ganancia, es como el código al final lo que hace es modificarlo hasta un punto que se queda inutilizable. Tú, después de pasar los SVGs por un minificador, tú ahí ya no estás viendo ni líneas, ni círculos, ni nada. Ya se queda completamente inutilizable ese SVG. Entonces, si quisiéramos usar esos SVGs en un futuro, no podríamos usarlos en la forma en la que los dejan los optimizadores. A mí personalmente, que creo que para iconos, si los iconos están relativamente bien hechos y bien exportados, no hace falta herramientas para hacerlos. La más tradicional suele ser la de SVGO, pues que lo puedes hacer tanto en el command line como en el playground, puedes meter ahí tus cositas. Esto yo pues lo he usado muy poquitas veces por los efectos, los side effects. Luego, donde sí noto gran diferencia en la optimización son con las imágenes raster y la aplicación de los nuevos formatos. Por una parte, yo en general no suelo meter imágenes raster en el tema. Las imágenes que meto en general son imágenes vectoriales de iconos y no meto imágenes. Pero en alguna ocasión que ha habido que meter algo por algún motivo, esta herramienta, ImageMe, que también tiene un montón de años, la puedes usar y también en el propio pipeline de Node puedes crear el script y te coge todas las imágenes que tengas en la carpetita y te las sacas fuera a la carpeta de distribución o de assets, como la llames, y ya está, es bastante sencillo y directo, no tiene tampoco mayor complejidad. La gran diferencia está con las imágenes raster, está en el uso de los formatos modernos como WebP. WebP se incorporó en Drupal 9 y ahora, si miramos el soporte es bastante bueno. Entonces, creo que tengo por aquí un ejemplito, por aquí, que podemos ver cómo cambia en realidad el usar una imagen directamente subida y sin tratar a aplicarle el uso de WebP. Esta imagen, por ejemplo, esto es que me he montado un Drupalito aquí de emergencia para explicar estas cositas. Esta imagen, así en brutos, según se ha metido, tiene 1 mega, lo que es una barbaridad. Entonces, si ahora, por ejemplo, esta imagen, vamos a los tipos de contenidos aquí en el Manage Display, y en lugar de servir la original, le ponemos creo que esto tiene, no estoy segura de que esta sale, bueno, vamos a probar, a ver si este tiene, a ver. Vale, pues ya de 1 mega ya hemos reducido aquí. De todas formas, he elegido un estilo de imagen bastante grande, pero ya vemos la reducción y las ganancias. Ya donde se nota más todavía es si usamos el módulo de los responsive, que lo tengo por aquí. Otra vez volvemos al Manage Display y en lugar de imagen, el responsive image, seleccionas tu imagen. Creo que aquí tengo una de test. Aquí ya para cada breakpoint que tengamos definido, ya vamos a ir, a ver si se ve aquí.
tenemos los diferentes, claro, en móvil ya tenemos un 2,8 kilobytes, esta es la misma, ya vas aumentando un poquito más para tablet, 7,8 y ya subes a la de 22 para desktop. Entonces aquí ya sí, con los nuevos formatos sí que tienes una ganancia importante. Entonces a mí me parece fundamental esta introducción del formato USB que se hizo en Drupal 9 y usarlo con la combinación del módulo Responsive Image me parece fundamental. Otra cosa que se introdujo también en Drupal 9 fue la posibilidad de añadir el atributo de lazy cuando se hacía la carga. El lazy normalmente se le añade a aquellas imágenes que se cargan por debajo, below the fold, por debajo del fold, y no se activa para las que están en el giro, porque al final tenemos problemas serios de performance. Hace no mucho había un problema en la página y al final resulta que es que las imágenes en un proyecto que llegó, cuando se hicieron, se le había activado el lazy y claro, tú querías, la página estaba cargando y tenía un bloqueo, pero claro, tenía la imagen como lazy. Y esto, por ejemplo, a ver, ahora, a ver si lo podemos ver en Network. A ver, vamos a cargar. Esta imagen ahora, ay no, Network. Vale, la imagen está aquí. Ahora mismo estará puesta como lazy, entonces tiene una prioridad low, tiene la prioridad baja. Si tú le pones una prioridad baja a un asset del giro, lo que está haciendo es crear cuello de botella. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a estructura, tipo de contenido, manage display, y aquí donde hemos tocado antes, en el loading, tiene lazy, si le ponemos eager, imaginando que esto estuviese en el giro, pues vemos ya cómo esta imagen, a ver, vamos a cambiar otra vez. Network. La imagen ya ha subido la prioridad. Esto ya entra en carga mucho antes. Aún así, claro, esto también tenemos que ver nosotros cómo queremos que carguen nuestros assets. Si queremos que carguen primero las fuentes, porque no queremos que haya un cambio de fuente, que el usuario que moleste ese movimiento del layout. Eso ya es como nosotros planteemos pues eso, la organización de nuestros assets. Si quisiéramos darle mayor prioridad, por ejemplo, a una imagen del giro, podemos usar el atributo Fetch Priority High. Cuando usas esto, lo que estás haciendo es aumentar incluso por encima de todo lo demás. Pero claro, no puedes aplicar el Fetch Priority High a todo, porque si lo aplicas a todos y todo es importante, al final nada es importante. Entonces lo haces con los assets, pues 2 o 3 assets que dices, estos son los primeros que quiero que carguen. El problema del abuso del Fetch Priority High, pues lo explican aquí. Si tienes al final una serie de assets que están cargando toda la vez, pues no tiene mucho sentido. Aquí, como por aquí, están haciendo competición todos a la vez por cargar, entonces al final pues vuelves a tener un cuello de botella ahí con todos los assets queriendo cargar. Entonces hay que usarlo pues con un poco de cuidado, por decirlo de alguna forma. Y vale, parece que hemos acabado. No sé si me he pasado, no me he pasado. Vale. Muchas gracias por escuchar y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Yo tengo una pregunta. Sí. Primero que nada, gracias porque lo que me acabas de enseñar me va a ayudar para un tema que estaba teniendo yo problemas para el reuso de iconos con SVG.
Sin embargo, estaba pensando, ¿qué pasa si tienes muchos iconos? Existe o sea, ¿has tenido o has pensado alguna forma de garantizar que en cada página solo se carguen en el spray los iconos que vas a necesitar? Yo lo que tengo son sprites diferentes como por componente, digamos. En la Ujú, home, por ejemplo, pues en la home tengo pues los típicos de la navegación, a lo mejor, o tengo los clásicos. Hay un sprite que son como los que están en todos sitios, están en el footer, están en la navegación. Pero luego ya cada componente tiene como sus sprites. Al final, yo creo que últimamente la tendencia de diseño va como a... Hubo un momento en el que se usaban muchos iconos por todos los sitios y yo ujú, últimamente ya cada vez uso menos iconos, entonces en realidad tengo como parciales muy pequeñitos, entonces puedo tener varios, pero eso casi que no se nota. En realidad para que se note, creo la performance de usar un sprite de SVG, ujú. creo que hay que meter muchos, muchos iconos. Ya no sé de cuántos estamos hablando, pero No, no, esa es es, pensando, es pensando en escenarios muy amplios. Es que, digamos, ahorita yo estoy trabajando mucho con Single Directory Components y pues se puede dar el reuso de componentes a través de otros componentes. Y pensando, digamos, en la posibilidad de un botón que pueda permitir un icono SVG, pues técnicamente podría permitir cualquier icono, pero entonces, ¿qué pasa si se vuelven locos y meten 50, 60, 70? Eh, el tema era que, digamos, tal vez no en todas las páginas debemos hacer los 60 iconos para ese botón, que podría darse un escenario muy edge case, pero podría darse. Entonces lo que estaba pensando es, bueno, mi primer problema es tratar de encontrar una forma de no tener que repetir el contenido completo del SVG. Con el use, eso me parece genial porque ya me solucionaste ese problema. Pero entonces ahora tengo el problema de qué pasa si yo tengo el sprite con 60 iconos, pero en una página solo estoy utilizando uno de esos. Estoy, digamos, descargando contenido innecesario, pero entonces lo que necesito es tal vez para este caso muy borde, encontrar una forma de no tener que cargar todo, solo lo que se está utilizando por la página. Sí, sí yo me en eso, explico. sí, sí, yo en esos casos ya, es que cuando llegan momentos que eso, cuando son así edge cases, al final lo que hago es medir, Ok, si las condiciones lo permiten. Porque claro, hay ok, proyectos ok. porque te permiten medir, otros no te permiten medir, pues al final hago pruebas. Pruebo un bundle grande, eh, sí, alguna cosa parecida he tenido. Pruebo el bundle grande y mido los tiempos de carga, mido dónde va, cómo se carga, con el network es bastante fácil, puedes ver todo. Y ya luego pues voy haciendo pruebas, pero claro, si tú no tienes control de, si el problema está en que tú no tienes control de cuánto se va a meter ahí, entonces ya es un poco más complejo. Ujú. Si eres tú el que tú manejas todo y tú controlas cuántos y cómo se mete en cada sitio, pues no es problema. Pero claro, cuando tú das una herramienta y no sabes qué uso se va a dar de esa herramienta, es más. No sé, no, ahora mismo no. Yo en esos casos lo que hago es más hacer pruebas y eso y medir. No, comprendo, comprendo. Muchísimas gracias. Nada, tío. No sé Yolanda, si. ¿nos puedes Sí, recordar tu sesión en la DrupalCamp? ¿Cómo se llama y cuándo es? pues. Pues mira, lo tengo que buscar porque le puse un nombre muy largo, no sé qué me dio ese día, y no me acuerdo ni yo del título. A ver. Suele pasar lo de los títulos largos. Me quedé en la gloria con el título que dije luego, ¿qué necesidad? De Palcam 2024. A ver, schedule, me parece que es el viernes, día 25. Vamos a quitar esto. Aquí, en busca de una mejor front-end developer experience. Automatización de tareas, que es como la investigación que estoy haciendo ahora con los diferentes bundlers y medir pues eso, lo que en realidad lo que necesitamos y lo que ofrece la herramienta y buscar el equilibrio para que el flujo de trabajo sea
adecuado sin dejarte la vida en una configuración, en un mantenimiento de esa propia herramienta. Ya bastante tenemos con mantener el proyecto y pues eso, ahí van a estar los resultados de lo último que estoy haciendo. Esto en general hoy ha sido un poquito de contexto y me ha ayudado un montón porque me ayuda a organizar ideas de cara a la DrupalCamp. Así que si vais a ir, pues ya nos vemos allí. La verdad que el tema es súper Ya interesante, podemos. el tema este de la automatización y verlos, porque muchas veces cuando probamos cosas no medimos, ¿no? Entonces, con este estudio tuyo va a estar genial eso. Me gusta mucho medir. No siempre las condiciones son favorables para medir, pero siempre que tengo la oportunidad, como vamos a medir esto, a ver si esto hace lo que yo creo y está funcionando como yo creo. Claro. De los que estamos aquí, ¿quién vais a ver para acá? Yo sí. Vale. Vale. Yo también. Venga, Estupendo. en el chat lo podéis poner. No sé cuántos, creo que ahora Vale. somos 17 personas en la llamada. Entonces, de hecho, bueno, al principio de la Drupalada de hoy comentamos, ¿no?, que íbamos a hacer el tema del Open Space. Entonces, uno de los temas que voy a proponer es que hagamos una retro de las Drupaladas y que sirva para desvirtualizarnos, por un lado, y por otro lado, ver qué podemos mejorar, qué está funcionando, qué no está funcionando y tener una conversación al respecto. Esa va a ser la propuesta, que si sale votada, pues la hablaremos y si no, pues haremos un BOF en otro lado. Muy bien, muy interesante. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos por aquí por hoy. Así Muy bien. que nada, muchísimas gracias, Yolanda, en primer lugar, por haber saltado en esa issue y decir, aquí estoy yo, aquí lo hago yo, esta propuesta que hizo, no sé quién la hizo ahora mismo, tendría que mirar, pero vamos, que muchas gracias de verdad por el tiempo que requiere preparar los temas y dar ese paso. Y nada, y gracias a todo el mundo por asistir y nos vemos en la siguiente. Así que nada, feliz fin de semana y nos vemos. Muchas gracias a todos. Venga, un saludo. Nos Chao. vemos. Un saludo. Gracias. Chao, chao. Chao.